¿Te has preguntado por qué tu hijo llora por cosas que parecen no tener importancia? ¿Recuerdas cuando se cayó y el raspón era mínimo y el llanto duró más de 20 minutos? Es más, duró toda la tarde. ¿Recuerdas esa vez que no ganó un juego y se frustró tanto y el haber perdido era como haber perdido algo muy importante de su vida? Tal vez hiciste algún comentario que tú ni recordarás mañana, pero tu hijo quedó devastado. Y de repente entra la preocupación. Y es una preocupación genuina. De si estás haciendo algo o estás ante algo que no sabes manejar. Y tal vez te preguntas si tu hijo o tu hija es demasiado sensible o si eso es un problema o si deberías hacer algo al respecto porque tal vez esté mal o simplemente esperar a que madure. Esto es Abraza tus emociones, ¿sí? Y en este episodio vamos a darle respuesta a esa pregunta. Y empecemos por desmontar algo que probablemente nadie te ha dicho directamente. La sensibilidad no es un defecto de fábrica. No es algo que tu hijo tiene que superar, no es algo que tenga que controlar o disimular o aprender a esconder para funcionar en el mundo. La sensibilidad emocional es una característica del sistema nervioso. Igual que el color de tus ojos, el color del cabello, el tipo de memoria, no se elige y no se corrige porque no está rota. Tu hijo no está mal. Lo que sí existe es una diferencia en el umbral de procesamiento emocional de los niños. Hay niños que procesan esas experiencias emocionales con más intensidad que otros. Y no porque sean inmaduros, no porque sean chillones, sino porque su sistema nervioso está calibrado para registrar con más sensibilidad y profundidad las cosas. Lo que para un niño de umbral bajo emocional es un ruido de fondo, para un niño de umbral alto es una señal que merece atención completa. Lo que para uno es un tropiezo menor, para otro es una experiencia que activa el sistema de alarma total y es como si activara una emergencia muy grave. Y no es exageración, es literalmente cómo funciona el sistema nervioso. El problema no es la intensidad de la respuesta, el problema es que nadie le ha enseñado todavía qué hacer con esa intensidad y mucho menos le has enseñado a gestionarla. Y vamos a hablar de lo que tradicionalmente se intenta y seguramente ya también lo has intentado tú, porque has intentado decirle, no es para tanto. Y eso es buena intención, ¿sabes? Querías darle una perspectiva, ayudarle a que viera la situación que no es tan grave. Pero lo que su sistema nervioso escuchó fue que lo que siente no es válido, no es permitido. Y cuando lo que sientes no es válido para la persona más importante de tu mundo, pues no aprendes a regular la emoción. Aprendes a esconderla porque está mal. Y es exactamente lo contrario de lo que necesitas. Tal vez has intentado distraerlo. A veces funciona a corto plazo, el llanto se va a otro lado. La emoción no se procesó, simplemente le enseñaste a ocultarla por ahí. La pospusiste. Olvídalo en este momento, te estoy distrayendo con otra cosa. Y se le olvidó y dejó de llorar. ¿Sí? Pero sucede que las emociones pospuestas en niños de umbral alto tienen una forma muy particular de aparecer más tarde. Y aparecen más intensas, aparecen menos predecibles. Y en un momento que ya no recuerdas qué la detonó. Tal vez has llegado a ese momento en que ya no sepas si consolarlo o pedirle que pare. Porque consolarlo sientes que refuerza la reacción del llanto. Y pedirle que pare sientes que no funciona y además te genera una especie como de culpa. Y hemos escuchado muchas teorías. Desde si se cae no le hagas caso porque si no va a llorar de más. O el otro de haz lo que pare de inmediato para que no sea un llorón. La verdad es que el resultado es exactamente el mismo. Causa un daño emocional.
Pero tu instinto no está mal. Tu instinto tiene algo de razón, pero no es suficiente. Lo que funciona es algo diferente y tiene que ver con entender qué está buscando el llanto. Porque el llanto del niño de umbral alto no es una solicitud de solución, es una solicitud de presencia. No quiere que arregles lo que pasó, quiere que estés y lo acompañes mientras lo procesa. Y la diferencia parece muy pequeña, pero en la realidad, eso cambia todo. Cuando tu hijo llora por algo que a ti te parece poca cosa, resiste el impulso de evaluarlo si merece o no el llanto. Y en lugar de eso nombra lo que ves, sin amplificarlo ni minimizarlo. Y no es validar que el raspón merecía 20 minutos de llanto. No es validar la frustración. Es validar que lo que sintió fue real. Porque realmente lo fue. Para su sistema nervioso lo fue. Y eso es completamente válido. Así que recuerda, primero la emoción se recibe. Después se procesa. Después, solo después, puede escuchar lo que tienes que decirle, hasta después de que procesas la emoción. Todo esto que acabamos de hablar normalmente no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. Hay niños, como mencionábamos, de umbral alto, que lloran con frecuencia y se recuperan rápido. 5 minutos después ya están jugando como si nada les hubiera pasado. Cuando el sistema nervioso ya se reguló, seguir consolando al niño puede reactivar la emoción en lugar de cerrarla. Hay otro tipo de niños que lloran poco, pero cuando lo hacen es de una intensidad que alarma realmente, porque acumulan durante mucho tiempo antes de desbordarse. Y con ese tipo de niños, el llanto es una señal de que llevan algo cargando desde hace mucho. Y la pregunta útil ahí no es ¿qué pasa ahorita?, sino ¿qué ha estado pasando estos días? Hay niños, por otro lado, que no lloran aunque sientan la misma intensidad de llorar. Interiorizan, se quedan callados, dicen que están bien cuando realmente no están. Con este tipo de niños el trabajo no es manejar el llanto, sino crear las condiciones para que esa emoción encuentre una salida antes de que se convierta en algo más grande. En los niños más pequeños el llanto todavía es más frecuente e intenso. ¿Sabes por qué? Porque el lenguaje emocional, como ya sabes, apenas está construyéndose. Un niño de 3 años no tiene las palabras para decir me siento humillado, tenía expectativas que no se cumplieron. Tiene llanto. Y el llanto a esa edad no es inmadurez. Es que el vocabulario disponible para lo que siente todavía no está desarrollado y no lo puede nombrar como tal. Ahora imaginen los bebés, donde el llanto es el único canal que tiene para comunicarse. La intensidad y la frecuencia no son indicadores de capricho ni manipulación, son un idioma de bebé. El bebé que llora mucho no está siendo difícil. Está hablando con el único idioma que tiene, con la intensidad que corresponde a lo que necesita comunicar. Y en todos estos rangos de edad, la pregunta no es cómo hacer que llore menos, la pregunta es, ¿qué necesita ese llanto específico para encontrar salida y resolución? Y eso, la intensidad, la frecuencia, el tiempo de recuperación, lo que funciona para calmarlo, depende de cada niño en específico. No hay un manual general que aplique para todos los niños por igual. Dan una idea, pero en específico para tu hijo puede ser diferente. Y en Abraza tus emociones contamos con ese algoritmo que es único y analiza cómo está configurado específicamente tu hijo. ¿Cómo está su sistema nervioso? ¿Cómo está su patrón emocional? ¿Cómo aprende? ¿Qué se le facilita? ¿Qué se le dificulta? ¿Cómo reacciona bajo ciertas cosas?
Y esto no es como una categoría general, es en específico para tu propio hijo, con sus propias características personales. Y lo encuentras en abrazatusemociones.org/manual. Ha sido un gusto compartir este tema contigo. Esto es Abraza tus emociones. Nos vemos en el siguiente episodio.